Buenos días, Hare Krishna. Estamos en la lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, por el capítulo 18, conclusión, la perfección de la renunciación. Arjuna dijo: oh tú, el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, tyaga, y de la orden de vida de renuncia, sannyas. Oh destructor del demonio que sí, amo de los sentidos. Arjuna le dice destructor del demonio que sí, porque Krishna mató a un demonio en un lugar llamado Keshigata, un demonio que tenía forma de caballo y hacía mucho daño. Entonces por eso aquí Arjuna esto le llama así. La Suprema Personalidad de Dios dijo: oh, el abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia, sannyasi, y el abandono de los resultados de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación. Entonces, sannyasi es que uno toma la orden de renuncia, en otras palabras, como una muerte social, o sea, nada más se dedica a Dios. Al sannyasi Vaishnavas se le da tres varas de bambú que se llama tridandi, que se envuelven en una tela, y eso indica que él, a partir de ese momento que recibe la iniciación de su maestro espiritual con relación a la posición de sannyasi, va a utilizar su mente, su palabra y sus acciones al servicio del Señor Supremo. Ese es un sannyasi. Y aquel que después de haber realizado algún tipo de actividad renuncia a ella, entonces eso se le llama tyaga. Entonces Krishna está respondiendo las preguntas de Arjuna. El capítulo 18 es el último capítulo del Bhagavad Gita. Algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fructivas se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen que los actos de sacrificio, caridad y penitencia nunca se deben abandonar. Entonces, aquí se está explicando dos métodos. Uno que es renunciar totalmente a todas las actividades y la otra es utilizar las cosas para el servicio del Señor Supremo, y ambos son renuncia. Oh tú, el mejor de los Bharata, oye ahora mi juicio sobre la renunciación. Oh tigre entre los hombres, en las escrituras se declara que la renunciación es de tres clases. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifica incluso a las personas desarrolladas espiritualmente. Todas estas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Oh hijo de Prita, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esa es mi opinión. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno abandona los suyos, esa clase de renunciación se dice que está en el plano de la moralidad de la ignorancia. Todo aquel que abandona los deberes prescritos considerándolos dificultosos o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con ese acto nunca se obtienen los resultados de la renuncia. Entonces aquí estamos viendo que Krishna está clasificando tres categorías de renuncia, que es en la ignorancia, pasión y bondad. Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tienen que hacerse y renuncia a todas las relaciones materiales,
ya todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad de la bondad. El renunciante inteligente que está situado en el plano de la modalidad de la bondad y que ni odia el trabajo desfavorable ni está apegado al trabajo favorable, no tiene ninguna duda acerca del trabajo. Entonces la recomendación de Krishna es que uno ejecute actividades en la modalidad de la bondad, porque todos nosotros los seres somos activos y es imposible que nos detengamos. Por ejemplo, el meditador también es activo internamente, su mente sigue activa pensando, aunque esté en una postura específica, sigue accionándose, porque la entidad viviente o el ser viviente es eternamente activo. Es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas las actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción, se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. Entonces, la idea aquí es muy clara. Uno ofrece los actos de caridad, sacrificio y austeridad a Krishna, y eso es considerado renunciación, aunque uno esté ejecutando acción. Para aquel que no es renunciado, las tres clases de frutos de la acción, lo deseable, lo indeseable y lo mixto, se devenga después de la muerte. Pero aquel que está en el orden de vida renunciante no tiene esa clase de resultado que padecer o disfrutar. Entonces aquí está hablando de cómo una persona ofreciéndole las actividades al Señor Supremo se libera del karma, de la posición de lo no deseado, de lo deseado y de lo mixto. O Arjuna, de los poderosos brazos. Según el Vedanta hay 5 factores que intervienen en el cumplimiento de la acción. Ahora voy a informarte de ellos. Entonces aquí ya está hablando de los 5 factores de la acción. El lugar de acción, o sea, el cuerpo o el terreno donde uno esté. El ejecutor, o sea, el yo, el ser. Los diversos sentidos. Las muchas clases de esfuerzo. Y al último, la superalma. Esos son los 5 factores. Entonces, el lugar de acción. El cuerpo, nosotros no somos el cuerpo, por eso se le llama lugar de acción. O sea, nosotros estamos en un cuerpo, ¿verdad? Y también este cuerpo tiene contacto con otros cuerpos, con otras condiciones del mundo material. Entonces, ese es el lugar de acción. El conocedor, que somos nosotros, las entidades vivientes, ¿ves? Que aunque no tenemos contacto directo con la naturaleza material, a través del deseo tenemos ese contacto. Digamos, los sentidos para la adquisición de conocimiento y los sentidos del trabajo, ¿verdad? Entonces, con ello yo tengo contacto con la naturaleza material, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, dice Krishna, ese esfuerzo viene por el deseo. Y luego, el sancionador, el juez absoluto, Paramatma, Bhagavan, el Señor Supremo del corazón, que da recuerdo al conocimiento del olvido, y es aquel que le da a cada quien lo que merece. Esos son los 5 factores de la acción. Toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecuta en el campo, con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por esos 5 factores. Entonces, toda acción correcta o incorrecta que el hombre ejecuta con el cuerpo, la mente o las palabras, es causada por esos 5 factores. Como el Señor Supremo es imparcial, el 5.º factor, que es Él, como dije, va a darle a cada quien lo que merece. Ya, si es una persona mala, pero ejecutó algún tipo de actividades piadosas en vidas pasadas y merece tener recursos materiales, entonces el Señor Supremo se lo da. Si es una persona buena y por asunto karmático no merece tener ningún recurso material, entonces el Señor Supremo no se lo da. Así que estos son los 5 factores de la acción que funcionan tanto en las cosas positivas o negativas que nosotros obtenemos por nuestros actos. Por lo tanto, aquel que cree
que es el único autor, haciendo caso omiso a los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente y no puede ver las cosas tal como son. Entonces, nosotros formamos parte de los 5 factores. Entonces es importante entender que nosotros somos observadores y que la naturaleza material hace su función y nosotros pensamos que somos los ejecutores. Y esta naturaleza material funciona en base a la orden del Señor Supremo. Aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombre, en este mundo no mata. Y a él tampoco lo atan. Y a él tampoco lo atan sus acciones. Krishna le está hablando así a Arjuna, porque él le está pidiendo a Arjuna que pelee en el campo de batalla para establecer los principios religiosos y morales. Por eso le está hablando de esta manera, que si él actúa de manera correcta, o sea, ofreciéndole sus actos a Krishna, entonces él no va a generar ninguna reacción ni positiva ni negativa materialmente hablando. Va a generar una reacción completamente trascendental o espiritual. El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor son los 3 factores que motivan la acción. Los sentidos del trabajo y el autor son los 3 componentes de la acción. Entonces el conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor. Uno conoce a través de los sentidos de adquisición de conocimiento. Por ejemplo, yo huelo una flor, entonces deseo tener esa flor y entonces me acciono, ¿verdad? A través de mis sentidos, hago un esfuerzo por conseguirla y yo soy quien lo hace. Entonces aquí está describiendo Krishna quiénes son los factores de la acción y también qué motiva la acción, ¿verdad? El conocimiento motiva la acción. En función de las 3 diferentes modalidades de la naturaleza material, hay 3 clases de conocimiento, de acción y de ejecutor de la acción. Ahora óyeme hablar de ello. El conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible, aunque ella está dividida en infinidad de formas, ha de saberse que está en el plano de la modalidad de la bondad. Entonces, aquí Krishna nos está diciendo que aplicando el concepto de Shintya Veda Veda Tattva, o sea, todos somos uno, venimos de la unidad completa, pero a la vez somos diferentes. Entonces, aquel que ve con visión de igualdad a todas las entidades vivientes, estableciendo que el Señor Supremo es una entidad viviente, pero superior a nosotros, entonces ve con claridad y ve en la modalidad de la bondad. El conocimiento por el cual uno ve que en cada cuerpo diferente hay un tipo diferente de entidad viviente, ha de saberse que está en el plano de la modalidad de la pasión. Entonces ahí es cuando uno distingue, digamos, las formas físicas materiales y no ve la existencia eterna del alma. Y el conocimiento por el cual uno está pegado a una clase de trabajo como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad y que es muy escaso, se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Entonces esto es filosofía, ¿verdad? Y muchas personas no le llaman la atención este tipo de información y ya sabemos que es porque está influenciado por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Una persona que está en la bondad entonces sí puede percibir estas cosas, entenderlas y aplicarlas en su vida práctica, aunque le cueste también controlar sus sentidos, porque los sentidos son muy impetuosos. Krishna mismo dice que los sentidos, tan solo uno de los sentidos que uno se concentra puede arrastrar al alma, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar viendo cómo controla los sentidos del trabajo, los sentidos de adquisición de conocimiento. Los sentidos del trabajo son las piernas, el genital, el ano, los brazos y la boca para hablar. Y los sentidos de adquisición de conocimiento son el tacto, la lengua para también percibir lo que son sabores, el sentido de la vista, el sentido del oído y
y el sentido del olfato. Entonces, es todo un proceso de autocontrol, ¿verdad? Y por eso es que él habla también del sentido de renunciación. Necesariamente uno no tiene que tomar una orden de renuncia ante la sociedad. Uno puede ser un renunciante siendo una persona que está ejecutando actividades en la sociedad, digamos en su trabajo o casado, con familia, etcétera, ¿verdad? Porque aquí ya vimos que hay dos tipos de renunciantes: aquel que se proclama renunciante y que la sociedad en sí sabe que es una persona renunciante, y aquel que renuncia al fruto de su trabajo. Entonces a uno se le llama sannyasi, ¿verdad? Aquel que se proclama renunciante ante la sociedad. Y el otro se le llama tyaga, que es aquella persona que renuncia a los frutos de su acción porque se la ofrecen al Señor Supremo. Entonces, quedamos ahí. Mañana, si Dios lo permite, entonces continúo con lo del capítulo 18. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar vibrando estos sonidos a través de las líneas. Esto, aunque las personas la vean o no la vean, simplemente por estar ahí, el sonido está beneficiando la atmósfera del universo. Gopramanande Hari Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hare Rama, Rama Rama, Hari Hari.